Ahora, siempre que tenemos una crisis por delante, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo impactó esa crisis en los distintos sectores de la economía? Arranquemos por la agricultura, que es donde la crisis va a ser más fuerte. Primero, bueno, como vengo mencionando, la revolución de los transportes había eliminado las protecciones naturales ya desde 1830, pero a partir de 1850 y 60, la extensión de las líneas férreas a lo largo y a lo ancho del mundo y las líneas de buques a vapor que atraviesan el Atlántico ida y vuelta, eliminan, al reducir los costos de flete, eliminan una de las protecciones naturales que tenía la producción agrícola local frente a la posibilidad de la importación, ¿no? Para tener una idea, el trigo en 1894, esto impacta en el precio, ¿no? Como empiezan a competir, los precios se tienden a converger, ¿sí? Tienden a ir hacia un valor cuasi único y ese valor es beneficioso para los consumidores. En 1894 el trigo valía 1/3 de lo que valía en 1867. Y si esto beneficia a los consumidores, lo cierto es que destroza a los productores agrícolas. Beneficia en los mercados urbanos, beneficia a los consumidores urbanos, pero destroza a los productores agrícolas y muchos de ellos eran productores, pequeños y medianos productores, arrendatarios, algunos incluso los arrendatarios no eran dueños de la tierra, ¿no? Eran productores agrícolas en el sentido estricto. Esto genera una agitación electoral y revueltas campesinas, algo que parecía haber quedado en el pasado, muy propio del siglo XVII, empieza a reaparecer en el escenario. Incluso el populismo, que es una corriente ideológica que va a cambiar su contenido a lo largo del tiempo. Digo, lo que significa el populismo a fines del siglo XIX no tiene nada que ver con lo que significa el populismo hoy, pero el populismo aparece como un movimiento de vuelta al campo, de vuelta al pueblo. La idea de que el verdadero pueblo está allí en el campo es una idea que trae el populismo y aparece en Estados Unidos y aparece en Rusia, ¿sí? En dos países que ya industrializados hacia fines del siglo XIX, con distinta intensidad de industrialización y distintas modalidades de industrialización, pero que al mismo tiempo tenían una producción agrícola muy importante, ¿no? Todo el centro de los Estados Unidos era básicamente tierra de granjeros. Esta agitación electoral también la vemos en la Argentina. Hay un libro muy conocido de un historiador argentino, Ezequiel Gallo, que se llama Colonos en Armas y que nos muestra justamente cómo los arrendatarios de Santa Fe, los colonos santafesinos, se levantaron, tomaron las armas en contra del aumento de las rentas, o sea, del canon que tenían que pagar para producir en las tierras, frente a una caída de sus beneficios, ¿no? Una respuesta entonces va a ser la agitación. Otra respuesta que va a aparecer, ¿sí? Porque los impactos traen respuestas de cada sector, van a ser las cooperativas, ¿no? Las cooperativas van a ser una respuesta sobre todo de los campesinos que tenían más tierras, de los campesinos que diríamos más ricos. Va a ser una respuesta que encontramos en Alemania fundamentalmente y en Estados Unidos. El sector lácteo va a ser, y ahí fíjense que no es el bien principal, no es la tierra, sino el ganado, pero el sector lácteo va a ser un sector donde el cooperativismo va a ganar fuerza. Al día de hoy, pensemos mismo en la Argentina, muchas de las productoras lácteas no son otra cosa que cooperativas, caso Sanjol. ¿Qué otras respuestas va a haber frente a la crisis, no? Primero, la respuesta estatal, ¿no? Va a haber dos tipos de respuestas que van a dar los estados. Estoy pensando en el caso de Alemania, fundamentalmente, el impulso a la modernización agrícola, Alemania y Rusia, perdón, el impulso a la modernización agrícola, la introducción de tractores, sembradoras y demás,
van a ser una respuesta. Y otra respuesta posible que van a dar los estados va a ser obviamente el establecimiento de aranceles a la importación. Como les decía antes, esto no va a ser sin confrontación. La discusión económica del periodo es proteccionismo versus liberalismo y podríamos decir que el liberalismo pierde, por lo menos parcialmente, la batalla. La última respuesta va a ser la respuesta de las migraciones masivas. Los campesinos sin tierra, estos arrendatarios que mencionaba antes, o los campesinos pobres que no pueden enfrentar el aumento de los cánones al tiempo que caen los precios agrícolas, van a migrar. Y esta migración, además, esta migración masiva es posible justamente por la revolución de los transportes que vemos. Aquí podemos ver un mapa de cómo fueron esas migraciones masivas. Va a haber países expulsores, ¿sí? Que obviamente los países europeos van a ser expulsores, Irlanda va a ser un país expulsor, obviamente Irlanda, Escocia, van a ser países en donde los migrantes se van a ir fundamentalmente a Estados Unidos, Australia, la India, o sea, también otras colonias del Imperio Británico van a ser el lugar de recepción, los países receptores, y después los países de lo que llamaríamos el Mediterráneo, ¿no? Italia, España, van a también ser expulsores de migrantes que van a dirigirse fundamentalmente a la Argentina, a Brasil, en menor medida, obviamente, bueno, diríamos el Río de la Plata, Argentina y Uruguay. Y el impacto de esas migraciones en los países receptores va a ser muy grande, sobre todo en países como la Argentina, que eran países virtualmente despoblados, ¿no? El nombre me viene a la cabeza, el título de un libro de Tulio Alperindongri, gran historiador argentino, que habla de una nación para el desierto argentino, país fundamentalmente despoblado. ¿Por qué van a estos países? Porque allí pueden encontrar acceso a la tierra, en el caso de Estados Unidos y de Australia fundamentalmente. En el caso de la Argentina, menor, los proyectos de colonización van a ser menores, pero también porque hay trabajo allí en estos países receptores. Para tener una idea del impacto de estas migraciones, me centro en el caso argentino. En 1914, el tercer censo nacional nos muestra un país donde el 30% de la población es extranjera y en el caso de la capital federal el 50% de la población es extranjera. Y esto en un periodo de 30 años, con lo cual de repente era un país y era una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, donde se habla otros idiomas, hay una cultura en pleno proceso de reestructuración, por así decirlo. Siguiendo con el impacto que generó la crisis y las respuestas que cada sector dio, vamos a la industria, ¿sí? ¿Qué pasó? De nuevo aquí, la eliminación de las protecciones naturales hace que el valor de bienes primarios claves para la industria, como ser el hierro, caigan estrepitosamente. Porque aunque la revolución de los transportes había expandido e integrado los mercados internacionales, lo cierto es que hay cada vez más competidores y el aumento de la producción y de las economías a escala arrastra la caída de los costos, arrastra a los precios. Como decía antes, todavía no se había desarrollado un mercado de masas. Y esta es una novedad de fines del siglo XIX. Las primeras publicidades aparecen a fines del siglo XIX. Antes no existe este mercado de masas. ¿A quiénes afecta fundamentalmente la crisis? Bueno, a los pequeños industriales que no pueden competir con las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen primero, acceso a un mayor acceso al mercado de capitales que le permite llevar adelante esas enormes inversiones para llevar la delantera en el proceso productivo. Frente a eso, la pequeña y la mediana industria no puede competir, no puede capear la crisis, no puede sobrevivir hasta que el escenario cambie. Y
el resultado de esto, uno de los efectos de la crisis va a ser la concentración de capital, ¿no? Los costos de producción son más estables que los precios a corto plazo. O sea, cuando decimos costos de producción, acá estamos pensando sobre todo en el costo del salario y el costo de renovación de maquinarias. Las máquinas se rompen, quedan obsoletas, bueno, esos son lo que llamamos los costos de producción. Son más estables que los precios a corto plazo y por lo tanto lo que no pueden hacer los pequeños empresarios es ajustar los precios con la suficiente celeridad. Solo los grandes productores, las grandes empresas pueden hacer las innovaciones necesarias para seguir siendo competitivos adentro de ese mercado y aprovechan esa capacidad de supervivencia porque incluso compran estas pequeñas empresas. El proceso de concentración del capital es un proceso que puede sonar un poco abstracto en términos conceptuales y teóricos porque es muy concreto. Cuando uno ve hoy las grandes corporaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Unilever, perdón por el chivo, pero veo que Unilever es dueño de un gran listado de empresas que tal vez, de marcas, ¿no? Que en algún momento fueron independientes. No nacieron como parte del conglomerado Unilever, por pensar. Entonces, van a empezar a ver cada vez más corporaciones que dominan sectores del mercado, la industria del alimento, la industria de los bienes, de los productos de higiene, la industria del acero. Estoy pensando, por ejemplo, Thyssen en Alemania. Si alguna vez se suben a un ascensor, muchos de los ascensores son Thyssen al día de hoy. El conglomerado de los Jalata en Estados Unidos, en fin, van a ser grandes conglomerados empresariales que compran empresas más chicas y eliminan la competencia. Van a utilizar distintos modelos para eliminar la competencia. Uno de los mecanismos de eliminación de la competencia es justamente bajar los precios. ¿Para qué? Para ser más competitivo, para ganar share del mercado, ¿no? Partes del mercado. Finalmente, otro de los desafíos que trae a la industria la crisis de 1873 va a ser, al igual que en el campo, la agitación social. Como decía, aunque no hay desempleo y de hecho hay una mejora en los salarios reales por la caída de los precios de los bienes primarios, de los precios agrícolas, lo cierto es que hay una sensación de malestar económico y social generalizado, en parte también por esos procesos migratorios, por los enormes cambios que vive la composición del mercado del trabajo, y todo eso redunda en la organización del movimiento obrero, que va a ser un movimiento internacionalista. Recordemos, como mencionaba antes, que el Manifiesto Comunista cierra con Proletarios del Mundo Unidos. Y esto también, esa retórica internacionalista, va a estar en fuerte confrontación con una retórica nacionalista que los estados empiezan a difundir y acrecentar de la mano de, ahora más adelante voy a ir, de la expansión de un sistema educativo, de la expansión de unas milicias que requieren la incorporación de los ciudadanos a las armas. En ese marco, entonces, hay una retórica nacionalista muy fuerte, muy potente, contra la cual el movimiento obrero lucha, porque lo que intenta hacer el Estado es quebrar la lucha de clases, quebrar la agitación social, pero al mismo tiempo lo que necesita es integrar a estos ciudadanos al Estado. Este periodo de la crisis, nos dice Hobsbawm, marca el fin del liberalismo, ¿sí? Vemos que hay un proteccionismo industrial y agrícola, ¿sí? Una concentración económica que marca el fin de la competencia. El capitalismo de libre competencia acá termina de morir, el capitalismo de la primera revolución industrial, donde las inversiones eran relativamente baratas, por así decirlo, montar una fábrica no era una cosa de grandes fortunas. Bueno,
ya uno puede tener una buena idea, pero pregúntenle a Tesla si la buena idea no la patenta, si la patenta otro antes, en fin, la cosa no anda, las buenas ideas no alcanzan, esa concentración económica va a ir de la mano además de una racionalización empresarial. Las innovaciones de la segunda revolución industrial son innovaciones que vienen del campo científico, ya no son artesanos que desde su saber cotidiano vuelcan eso a una innovación, como fue en el caso de la primera revolución industrial, y como la ciencia se pone al servicio de la industria, esto requiere una racionalización empresarial porque son procesos cada vez más complejos. Refinar petróleo es mucho más difícil que cardar lana, dicho en criollo. Esa racionalización empresarial no está directamente vinculada con el imperialismo, pero lo cierto es que los estados ya no van a ser las empresas solamente las que compiten entre sí, sino que también va a haber una competencia entre estados en este contexto de la segunda revolución industrial, y por eso esa competencia por los mercados va a llevar a la expansión imperialista. ¿Cuáles son las respuestas económicas? Acá empezamos a hilar un poquito más finito en algunas ideas que acabo de exponer, ¿sí? Hablé de concentración del capital y podemos decir que la concentración del capital se expresó en la emergencia de los trusts, ¿sí? los holdings empresariales y los carteles. Una palabra, un concepto, el concepto de cartel, que hoy aplicamos al narcotráfico básicamente, pero tiene la misma acepción, que es el dominio que tiene una empresa, legal o ilegal, sobre la producción de un determinado bien y lo controla en una determinada región. Por ejemplo, el cartel de Westfalia, el cartel de acero de Westfalia, controla el 90% de la producción de la región, o sea, básicamente no tiene competidores. Hay un proceso general entonces por el que las corporaciones crecen a costa de las empresas, o sea, ¿qué nos dice esto? Que los trusts y los carteles son un conglomerado de muchas empresas que compran empresas pequeñas, las hacen desaparecer porque es una forma de eliminar competidores. Es un proceso basado en la cooperación capitalista. Los grandes empresarios, estoy pensando por ejemplo en la General Motors, se dieron cuenta que la manera de competir en algunos casos o la mejor manera de seguir creciendo y no desaparecer, era unirse, aliarse con otros capitalistas del rubro. Esta nueva forma de la concentración del capital, esta nueva forma de organización empresarial, estuvo vinculada a dos características del nuevo régimen, como mencionaba recién: la eliminación de la competencia que permite el control de los mercados regionales, como el caso del trust de la hojalata o el cartel del carbón, en Westfalia, del hierro y del carbón. Pero también estuvo vinculado a los altos niveles de inversión que requerían los desarrollos propios de la segunda revolución industrial. O sea, un trust muy conocido, prácticamente un monopolio, va a ser la Standard Oil Company de Rockefeller. Rockefeller se convierte en uno de los hombres, si no el hombre más rico del mundo, porque controla el 90% de la producción de petróleo de la producción y refinamiento de petróleo de Estados Unidos. Pero no solo de la explotación del petróleo en Estados Unidos, sino que además, de la mano de aquella expansión imperialista en la que vamos a entrar un poco después, de la explotación y refinamiento de petróleo en regiones no desarrolladas, ¿sí? O subdesarrolladas, como es el caso del Golfo Pérsico. También otros casos van a ser la General Electric, la General Motors. Fíjense que ya el nombre de los trusts nos hablan de esta idea de, bueno, vamos a ser los encargados de producir todos los automotores de Estados Unidos, o toda la electricidad que consume una región. Otra respuesta económica, o sea, aparte de la cooperación intracapitalista que da vida a los trusts y los carteles,
hay una más intraempresarial que va a ser la gestión científica del trabajo. Un señor, Taylor, que es el fundador, si se quiere, de una de las formas de gestión científica del trabajo, que es el Taylorismo, va a aplicar su método primero a la industria del acero norteamericano. Lo va a aplicar en las primeras décadas del siglo XX. Si yo no me equivoco, su primer libro, que es sobre la gestión científica de las empresas, es de 1911. Taylor buscaba responder a dos desafíos que traen justamente la crisis, ¿no? La caída de la rentabilidad, ese sería el desafío de la crisis, y el otro desafío tiene que ver con los desarrollos de la segunda revolución industrial, que es que las empresas son cada vez más complejas. La economía de escala, requiere nuevos métodos de control y de innovación. Entonces, va a responder analizando, primero va a intentar aumentar la rentabilidad, aumentando la productividad del trabajo. ¿Cómo lo hace? Observando el proceso productivo e intentando ver qué es lo que resta productividad al trabajador. Lo primero que resta productividad al trabajador es que hable con el que tiene al lado, básicamente. Entonces, primer punto, va a aislar al trabajador del resto. Ahí es donde aparece la cadena de montaje. Cada trabajador está en un puesto estanco, porque además de esta forma se mueve menos en el espacio y elimina todos los movimientos excesivos. La segunda innovación o el segundo método que introduce es el control del proceso en manos de representantes de la dirección. Y estos representantes son seres humanos, el capataz, pero también son elementos que empiezan a controlar el proceso productivo. El cronómetro. El trabajador no puede parar a almorzar cuando se le ocurre ni ir al baño cuando le parece, sino que cada momento y cada etapa del proceso productivo tiene que ser estrictamente gestionadas porque las máquinas tienen un tiempo. Y como las máquinas tienen un tiempo, ya cada vez menos es el trabajador el que puede imponer sus propios tiempos al proceso productivo. El tercer método es la fragmentación y simplificación de cada proceso productivo, ¿no? Agarrar la elaboración de un bien, supongamos un automotor, y dividirlo en la menor expresión cada parte necesaria para llegar a ese producto final. ¿Bien? Esto genera una especialización del obrero, y aquí especialización a veces es una palabra que es un poco tramposa, ¿no? Porque parece que entonces el obrero se convierte en un obrero especializado, sería un obrero con un gran conocimiento. Bueno, más bien es un obrero que hace una única tarea repetitivamente y transformándose en un engranaje más de la máquina. Desconoce el vínculo que ese obrero tiene con el producto final, es cada vez más lejano, es cada vez más ajeno a ese producto. Y además el obrero es cada vez más reemplazable, porque como no requiere saberes muy científicos, ese pedacito de la producción, entonces puede ser reemplazable rápidamente. Y el cuarto método es el cambio en el sistema de pagos de salarios, ¿sí? Va a introducir Taylor incentivos individuales a la producción basados en la producción promedio del trabajador más productivo. O sea, para acceder a esos incentivos, a esos premios, el trabajador tenía que alcanzar una vara que el propio capitalista establecía. Taylor no fue el único en pensar esto. Taylor lo pensó para la industria del acero en Estados Unidos, pero casi en paralelo en la industria automotriz norteamericana, le da valga el chiste, una vuelta de tuerca al método taylorista, y lo profundiza y lo mejora, ¿sí? ¿Qué le suma Taylor? Le suma la mecanización del montaje, ¿sí? La cinta de montaje. Ahora ya no el trabajador no le llegan las piezas a través de una cinta transportadora que impone cada vez más
el ritmo. La segunda mejora que introduce Ford va a ser la estandarización de los componentes. No solo que va a tener 2 modelos de auto Ford, o sea, no es que tiene una amplia gama, todos los consumidores de autos pueden consumir 2, o el Ford A o el Ford T, sino que además, después a medida que se van agregando modelos, los nuevos modelos utilizan componentes de los anteriores de manera más o menos intercambiable, ¿no? La caja de cambios de el motor de aquel. Aquellos que saben un poco de mecánica saben que pasa esto, ¿no? Que autos que son de marcas distintas pero que pertenecen al mismo conglomerado industrial usan componentes intercambiables. Y en la tercera mejora o innovación que le introduce Ford son los contratos de por vida y un sistema de altos salarios. Ford se da cuenta, tal vez a diferencia de lo que le pasa a Taylor, que la lealtad es un componente esencial para la productividad, ¿sí? Él quiere obreros en Ford que se pongan la camiseta, por así decirlo, y que para eso hay que entregar algo. Hay que entregar estabilidad, pero también hay que entregar salarios que le permitan a esos trabajadores acceder a los propios bienes que producen, y un auto no era una cosa barata. Va a pagar los salarios más altos del mercado, con una pequeña letra chica, que es que Ford va a básicamente prohibir la sindicalización dentro de sus empresas. Ese contrato de por vida y esos salarios altos no eran sin costos. Estas innovaciones, el Taylorismo y el Fordismo, dan vida a la moderna organización o a la empresa moderna, en la que se produce además una escisión, y esto lo tienen los dos métodos, ¿no? Hay una escisión entre la función capitalista y la función de gerenciamiento dentro de las empresas. Antes esta función la cumplía la misma persona, ¿no? Pero ahora la función capitalista, los dueños de la empresa, forman parte de un directorio en donde se toman decisiones de tipo financiera, pero ¿quiénes son los que toman decisiones en relación a cómo producir, de qué manera producirlo? Bueno, un grupo de tecnócratas, ejecutivos, administradores de empresas, ingenieros, especialistas en marketing, ¿no? Que son los que toman las decisiones finales en relación a la producción.